días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho del Trabajo. Y como bien se hizo del conocimiento, a partir de nuestra carpeta de contenido de la materia y bienvenida, que se encuentra debidamente señalada dentro de nuestra plataforma institucional, el día de hoy vamos a abordar propiamente la unidad número 1, en donde de manera genérica trata de una introducción general. Y específicamente abordaremos tanto el orden político y jurídico de la sociedad individualista y liberal, los antecedentes históricos del derecho del trabajo en Europa, el derecho del trabajo como una organización internacional. Vamos a abordar propiamente cuáles son los fines, cuál es su naturaleza, qué es lo que contempla, hasta dónde abarca el derecho del trabajo o derecho laboral, su estructura, su funcionamiento, propiamente el derecho al trabajo reconocido dentro de nuestro territorio mexicano, la ley, en este caso, que le da operancia, que es nuestra Ley Federal del Trabajo, y todos aquellos elementos que, repito, sin lugar a duda, pues son importantes para que conozcamos de manera genérica la importancia y los alcances en materia laboral. Y cuando hablamos propiamente de nuestro primer tema, donde se aborda el derecho del trabajo como el orden político y jurídico de la sociedad individualista y liberal, vemos pues que desde la propia conceptualización, ¿no?, de un Estado liberal, bueno, pues propiamente se encuentra comprendido por elementos que le dan sentido. Y dentro de ellos vemos que los elementos políticos, pues retoman la soberanía popular, la democracia, la división de poderes, la teleología del Estado y el Estado propiamente como elemento gendarme. También contempla 5 elementos jurídicos, que es los instrumentos que le van a dar sentido, que le van a dar operancia. Y para ello tenemos a la Constitución, el principio de legalidad, de igualdad, los derechos humanos reconocidos propiamente y todos estos que persiguen un Estado de Derecho. Y por tanto, vemos que todo esto se subsume dentro de la filosofía de los derechos humanos porque dentro de ellos inciden de manera sustancial. Cuando nosotros hablamos de los elementos políticos, uno de ellos que es la soberanía popular. Y al hablar de la soberanía, vamos a entender aquella formulación clásica que emana del poder y este poder se encuentra por encima. ¿Por qué? Porque no existe otro dentro de un orden interno del propio Estado. Y cuando hablamos del orden externo, solo hay poderes que van a fungir como una relación equivalente, ¿no? Por tanto, se habla no es un desarrollo del pensamiento liberal. Y un autor que es Bodino señala que la idea de un poder o esta cuestión del pensamiento o del pensamiento liberal es este poder que se deposita en una sola persona, llamado poder absolutista, en donde en principio de cuentas recae en un monarca o rey que era el ente soberano. Y la lógica del poder era propiamente que el pueblo era servicio, es decir, el servidor del ente soberano, con independencia de lo bueno o de lo malo. Después vemos que los liberales empiezan a tomar este concepto de soberanía útil por la conceptualización de poder político y empieza a dar un giro para convertir la soberanía en un poder o en una soberanía, pero que fuera una cuestión popular, que era más que nada el poder depositado en el pueblo para que fuera el mismo pueblo quien tomara sus decisiones y que ya no nada más estuviera supeditado a una sola persona. Luego entonces vemos que se le empieza a restar esta soberanía depositada al monarca gobernante para que el pueblo fuera el que disfrutara de estos atributos de poder y también de poder ejercerlo, en donde ya el Estado fungía como el Estado soy yo, ¿verdad? El mismo pueblo era quien tenía esa autoridad. El desarrollo de esta soberanía popular dentro del punto central marca un antes y un después de todo este proceso de regulación y vemos que ahí también se empieza a legitimar el poder o el origen del poder político y que empieza a regularse también las acciones destinadas para poder hacer uso de manera correcta de este mismo poder. Y vemos que también existe una forma reconocida a partir de la Declaración de 1789 en donde se empiezan a tomar las facultades eminentemente dotadas al pueblo, donde se establecía que los representantes del pueblo, en este caso, deberían estar constituidos de manera tal que se ejerciera este poder, pero limitado, que no fuera un poder absoluto y que todas aquellas acciones que tuvieran a bien determinar en ejercicio del poder fueran enfocadas para satisfacer necesidades de la colectividad. Y luego entonces surge esta forma de democracia, que es la soberanía popular como única fuente legítima del poder, radica la democracia, que es una expresión de la voluntad social y una consecuencia necesaria. Por tanto, el pueblo
puede gobernarse a sí mismo, por ello se dice que es la decisión del pueblo y por el pueblo. En nuestra constitución política emana este derecho de votar y de ser votado. ¿Y por qué empieza todo este reconocimiento dentro del derecho del trabajo? Porque es una forma de organización que el ser humano, por ente natural, pues tiene esa necesidad no únicamente de regir su conducta, sino que esta conducta pues tenga efectos o consecuencias. El ser humano no puede ser un ser aislado, sino que depende propiamente de instrumentos jurídicos normativos para que regule su acción o su actuar y también sus omisiones, y propiamente en este ejercicio de poder, bueno, pues se encuentre regulado, se deposite en una persona, existan quienes van a ser los encargados de crear la norma y que esta norma sea redireccionada a la colectividad. Y todo esto empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de los instrumentos jurídicos normativos se ponderan o se consagran los derechos humanos que nosotros tenemos. Y uno de estos derechos humanos, pues es propiamente nuestro derecho humano al trabajo, ¿no? Que es propiamente el ejercer o el realizar alguna profesión, algún oficio, y que a cambio exista una remuneración. Y que emanada de esta consideración, pues también existan todas aquellas condiciones que deben de tomarse propiamente reguladas para que exista esta protección amplia del derecho, ¿no? Bueno, entonces vemos pues por qué también toma sentido esta forma de reconocimiento dentro de la regulación del trabajo. Ahora, cuando hablamos de los orígenes de la legislación del trabajo, vemos que si bien es cierto, es importante que nosotros de manera genérica, pues reconozcamos, ¿no? Cómo existe esta historia del derecho del trabajo. Y para ello, vemos que muchos de los tratadistas coinciden en que algunas de las instituciones del derecho romano son la base del derecho del trabajo y el régimen cooperativo dentro de la Edad Media como uno de los antecedentes del derecho del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Roma los colegios artesanos se remotaban al reino de Nula Pompilio, de Servio Tulio, y estos, bueno, vieron que existía una necesidad de poder regular, pero en principio de cuentas, mediante un carácter más religioso que profesional, la forma de poder sobre los siervos, ¿no? Sobre las personas que deberían de realizar determinadas acciones en beneficio de otros. Durante la República estuvieron pues muy escasa consideración o importancia. ¿Por qué? Porque carecían de personalidad jurídica y tampoco podían acceder a los propios bienes las personas que pudieran, que en este caso sirvieran como esclavos, ¿verdad? Cuando llega Julio César al poder, ordena la disolución que se había convertido en esta forma de reconocimiento de la esclavitud, y en la época de Augusto reaparece bajo una nueva reglamentación en donde se instituye un sistema de libre formación por el de autorización previa. Los juristas romanos distinguieron de manera preferente la diferencia entre contrato de obra y el contrato de trabajo, ¿no? Ya que si bien es cierto, tenían como objeto el mismo, que era la mano de obra, la actividad que realizaban y que existiera una remuneración por ello, pero no remuneración como hoy en día lo conocemos, simplemente que tuvieran determinados, llamémosle así, privilegios, ¿no? Bajo los demás que no tenían una actividad propiamente reconocida. Y lo transitorio de uno y otro ameritaba una regulación diferente que era objeto también de regulación durante el imperio. En el año 410 a.C., al caer Roma en el poder de los bárbaros, el mundo unificado por el Estado romano se dispersa y los hombres se aíslan en grandes grupos de asentamientos urbanos. Por tanto, la economía familiar se pasa a la economía de la ciudad y de la manufactura por el consumo doméstico, lo cual también se empieza a pasar a la producción y da cabida a la clientela. Por ello también surge la división del trabajo, la especialización, la formación de los distintos oficios, ¿no? Y las ciudades pues trataban de bastarse o de satisfacerse a sí mismas, y también en un momento dado pues surgía esta competencia entre ellas, ¿no? En ese momento nacen las corporaciones, el régimen corporativo, y esto da cabida a un sistema en donde los hombres dentro de una misma profesión, oficio o especialidad, pues también se unían para la defensa de sus propios intereses, ya sea comunes o de gremios, de corporaciones, o también conocidos como guildas. Otro de los antecedentes importantes cuando nosotros hablamos propiamente del derecho del trabajo es que legalmente existe la naturaleza de las corporaciones, que fue un momento histórico en cuanto al modo de producción, ¿no? Que era la forma en que se satisfacían las necesidades de esa época, y se crea el régimen corporativo totalitario, que era cerrado dentro de los límites de una ciudad, en donde la propia clientela producía, pero que también era para satisfacer sus propias necesidades.
En ese sentido, bueno, vemos que las relaciones comerciales se empezaron a ampliar dentro de la propia ciudad, en las diferentes ciudades y sobre todo en las cuestiones marítimas pertenecientes a diversos países, y la economía pues se convierte de economía urbana a una economía nacional e internacional. En ese momento, América es descubierta y se establecen nuevas rutas marítimas. Propiamente la técnica vemos que tiene un progreso, ¿no? Aparecen los comerciantes y estos pues fueron los que sirvieron como intermediarios entre el productor y luego entonces entre el consumidor, tanto dentro como fuera de las fronteras patrias. El Estado, con una actitud mercantilista, alienta y apoya esta transformación y también decide intervenir como rector dentro de la economía y pasar a la organización, a la producción y también al comercio. Legalmente, la corporación desaparece en Inglaterra en 1545 cuando el Parlamento se establece para impulsar la industrialización y se prohíbe la corporación, es decir, la de poseer bienes y confisca sus propiedades en beneficio de la corona. En tanto que en Francia fue materia de una larga lucha que culminó con el Edicto de Turgot en 1776 y se establece el decreto en 1791. La ley Chapelier establece que todo hombre es libre para poder dedicarse al trabajo, profesión u oficio que en un momento dado estime conveniente. Esta ley Chapelier reafirma la libertad del trabajo, prohíbe la asociación de las personas del mismo oficio y también, pues es importante señalar que así como existieron seguidores quienes defendían esta ley, pues también tenía voces opositoras a este decreto, quienes decían que el derecho de asociación profesional pues debería presentarse de una manera indiscutible porque era una utilidad por la ayuda que se prestaba a los obreros víctimas de la falta de trabajo o de alguna enfermedad. Sin embargo, esto se respondió que era la nación y que a ella le correspondía proporcionar este trabajo y que quienes tuvieran la necesidad, pues lo iban a aceptar, ¿no? Bueno, después vemos que otro de los reconocimientos importantes en materia del trabajo es que lo que se empieza a reconocer dentro de la historia propiamente dicha señala etapas características en materia laboral dentro del pensamiento social de cada una de las etapas, de las épocas. La primera etapa en materia histórica surge o se establece en Europa, en donde se reconoce la totalidad, que es cuando se inicia en Inglaterra, señalada como la iniciadora de la industrialización, y que se dicta en 1824 ordenamientos jurídicos laborales que se encuentran enmarcados dentro del campo del derecho civil, de corte liberal y también de corte individualista, en donde abarca mayor parte de las instituciones que hoy en día conforman o forman parte del derecho del trabajo. Esta etapa comprende desde las primeras revoluciones europeas que se gestaron en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y obviamente dentro de esto se divide también en etapas, que son las revoluciones europeas, la época Bismarck y de Bismarck a la Primera Guerra Mundial. Otra de las etapas es el periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante esta etapa se aprobaron las constituciones, en este caso la nuestra, que es de México, la de 1917, y la de Weimar en Alemania de 1919, que elevaron a rango constitucional las normas laborales. También es importante indicar que se internacionalizó el derecho del trabajo al ser decretada por la Organización Internacional del Trabajo el 28 de junio de 1919 y se desarrolla el derecho del trabajo en América Latina y también aparecen los regímenes totalitarios de desarrollo dentro de cada uno de estos y se reconoce propiamente el derecho laboral que era un tanto contradictorio a la libertad del trabajo. Después surge la tercera etapa, que esta es la actualmente donde nos encontramos y que tiene tres aspectos principales. Primero, la convicción de que el desarrollo del trabajo es un derecho democrático. La segunda, el reconocimiento a los trabajadores del derecho a intervenir en todos los problemas económicos. Y el tercero, el desarrollo de la seguridad social. Qué tan importante, ¿verdad? Porque existen muchas, válgase la redundancia, muchas dependencias o muchas instituciones que pese a que existen todos estos derechos reconocidos, ¿no? Y que uno de ellos es el derecho del trabajo y que luego entonces al garantizarlo también existen todas aquellas condiciones generales de trabajo que se encuentran debidamente estipuladas dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo y que de manera genérica pues también tienen la obligatoriedad los patrones de responder, ¿no? Pero pues muchos de ellos son omisos y que abusan de esto por el estado de necesidad de quienes se ven propiamente prestados a realizar una actividad, ¿no? Bueno, pero regreso. Cuando hablamos pues de la primera etapa, que es de la Revolución Francesa a las revoluciones europeas hasta la mitad del siglo XIX,
vemos que aquí se reconoce la ley Chapelier, que como ya decíamos, ¿no? Esta prohíbe la asociación profesional y la legislación penal de Francia e Inglaterra, pues vemos que estorba a la clase obrera para organizarse en uniones sindicales y también para luchar por mejora de sus condiciones laborales. En cambio, empezaron a proliferar las ideas socialistas de todos los matices, ¿no? Y también tomado en cuenta diferentes doctrinas. El Estado empieza a adoptar aisladas medidas de tipo asistencial, especialmente aquellas que estaban destinadas para proteger a los menores trabajadores y en un momento dado, pues, reducir la jornada de trabajo, que fue resultado de sin fin de estudios, ¿no? Sobre el particular ordenamiento de los gobiernos de Inglaterra y Francia, perdón. Estos estudios que se vinieron gestando, bueno, crearon conciencia en los trabajadores y también entre los dirigentes de los partidos políticos, en donde convencidos por la fuerza de su unión, los obreros empiezan a lanzarse a la lucha por el reconocimiento de su organización sindical y también para poder obtener medidas de seguridad física dentro de sus centros de trabajo. Como consecuencia de todos estos movimientos sociales, vemos que se empieza a reconocer en 1824 el Parlamento, en donde se reconoce el derecho de asociación profesional. Y en Francia, gracias a esta participación de los trabajadores en los movimientos revolucionarios, específicamente en el de 1848, pues vemos que el gobierno dicta normas para el reconocimiento del derecho de asociación, la contratación directa, la supresión de las agencias, en este caso pagadas de colocación, las jornadas de trabajo en donde ya se consideraban de 10 horas y otras que si bien es cierto, no fueron menos importantes, pero que venían en pro de los derechos de la base trabajadora. Sin embargo, vemos que en el año de 1802 en Inglaterra se dictaron algunas disposiciones sobre el derecho del trabajo que fueron fuente de inspiración a las legislaciones continentales, en donde una de ellas, el 9 de mayo de 1839, se dicta en Prusia la primera ley del trabajo, a la que siguieron las leyes del 17 de enero de 1845, la del 9 de febrero de 1849 y la del 16 de marzo de 1856. Estas leyes pugnaron por un mejor trato a los obreros, que si bien es cierto, empezaron a generalizar en la mayoría de los estados alemanes. Se prohibieron el trabajo de los niños menores de 8 años de edad, especialmente en las minas y en la industria de lana. Se prohibió también el trabajo nocturno de los niños y de los jóvenes. Se ordenaron, se concediera a los niños el tiempo necesario para poder asistir a la escuela. Se fijó el domingo como día de descanso semanal y se sentaron las bases para la inspección del trabajo. Es importante también citar que el 22 de marzo de 1841, Francia promulga una ley de protección a los derechos de la infancia. Y en 1848 aparece el Manifiesto Comunista, el que también sigue como, o se considera como un documento del siglo, que uno de los autores pues también le da esta nominación, que es Mario de la Cueva, en donde se analizan, vemos ideas socialistas a las que se tenían y señala la liberación de los trabajadores, que en este caso debería ser por obra de los propios trabajadores y el papel que jugaba la clase obrera para poder transformar mediante la acción de la Revolución Francesa el régimen social, ¿no? Vemos que también en Francia, al llegar al poder Luis Bonaparte, fueron suprimidos las conquistas obreras. También se establece la declaración sobre el reconocimiento del derecho a trabajar y propiamente quedó sustituido por un programa de asistencia y previsión. La jornada de trabajo se elevó a 12 horas, imagínense, hubo un retroceso de 10 a 12 horas, ¿verdad? Dejando abierta la posibilidad de poder aumentarla, imagínense. También se estableció la libertad de la coalición, en donde se establece que esta, si bien es cierto, que se había reconocido de manera anticipada, pero ahora ya fue suprimida. Y al mismo tiempo también se suprimió la asociación profesional. Sin embargo, movimientos sociales en Francia generaron en 1844 el reconocimiento al derecho, ¿no? Es importante también citar que en Alemania esta parte de la etapa, desde la primera etapa, se hizo propiamente, pues casi muy vaga, ¿no? En materia del trabajo, ya que simplemente se tomaron algunas cuestiones, pero de manera muy limitada. Durante la época de Bismarck, al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, el principio del desarrollo industrial de Alemania, pues se empieza a generar movimientos obreros que fueron influidos por el Manifiesto Comunista, que en este caso recurría a la huelga como con mucha frecuencia, y aparece propiamente Bismarck, por eso se le da este nombre, ¿no? Llamado el Canciller de Hierro,
quien se propuso hacer de Alemania la primera potencia industrial. Bismarck cambió la actitud del Estado frente a los problemas económicos sociales y al capitalismo liberal opuso el intervencionismo del Estado, que al mismo tiempo pues tenía la protección de la industria en la concurrencia de productos extranjeros, lo cual, bueno, si bien es cierto, vimos que pues generaba, ¿no? Una mejora en cuanto a la vida social. Esta intervención, por una parte, intentó detener el crecimiento del movimiento obrero y el pensamiento socialista. Sin embargo, por otra parte, constituyó el más importante esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de la base trabajadora. Por tanto, se establece que la obra de Bismarck fue en su época pues la más completa de Europa, ¿no? Y en este caso por eso se le conoce como la política social, en donde surgieron reconocimientos sociales pues muy importantes que detonaron en una mejora en materia laboral, ¿verdad? Sin embargo, Bismarck también en su ánimo de, pues, de ponderar el interés al Estado, procura también la protección del hombre, en donde marca un límite a la explotación que era objeto, pero no admite la acción colectiva. Tampoco reconoce el interés profesional y la existencia de los sindicatos. Fue un derecho del trabajo que la burguesía alemana ofreció a los obreros a cambio de la paz para poder progresar. Ante todas estas formas pues si bien es cierto, como de efectos colaterales que tenía, la lucha por la forma de sindicación constituida en Alemania, vemos que Bismarck obtiene el Parlamento a partir del 21 de octubre de 1878 y establece una ley prohibiendo los sindicatos. Y 3 años después, el 17 de noviembre de 1881, en un mensaje de la clase trabajadora, el emperador Guillermo I anuncia el establecimiento para poder garantizar su existencia en las diferentes situaciones que puedan presentarse cuando sin culpa se vean impedidos para poder trabajar. Entonces, en 1883 se crea el seguro de enfermedades y en 1889 el de vejez e invalidez. Con estas medidas vemos que Bismarck termina su obra legislativa laboral. Ahora vamos dentro de la etapa que es de Bismarck a la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, bueno, vimos que Bismarck pues se caracterizó, ¿no? Porque la legislación laboral y la de previsión social procede al Estado, que en cambio se oponía a la forma sistemática al movimiento obrero organizado y al pensamiento socialista. Sin embargo, el proletariado no dejó o no cesó en su lucha para obtener un reconocimiento del derecho de asociación sindical. Y luego entonces en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Austria y en Bélgica, así como en todos los pueblos de Europa, los obreros habían adquirido la suficiente experiencia y también la conciencia política, ¿no? Que tenían ese derecho a tener mejores condiciones de trabajo y que no esto era una dádiva del Estado, sino más bien era una lucha por todo aquello que ellos estaban realizando emanado de su trabajo. Y obviamente esto pues generó una conquista para abolir las leyes que se consideraron punibles a la coalición, se reconoció la huelga y la asociación profesional y se lanzaron a obtener el reconocimiento de la existencia legal de los sindicatos y por la celebración de los contratos colectivos de trabajo, así como también para lograr la posibilidad de obtener mejores condiciones de prestación de servicios por la intervención directa de los trabajadores y de los patrones. Así pues, en Inglaterra se votaron leyes dentro de los años de 1871, 1875, 1876 y 1906, en donde se garantizó el derecho de asociación sindical y en 1862 se celebró el primer contrato colectivo para los trabajadores de lana. En Francia, en 1871, los obreros a través de los movimientos llamados la Comuna de París intentaron tomar el poder en donde desafortunadamente pues fracasaron, ¿no? Esta burguesía se vio obligada a respetar la legislación vigente. Sin embargo, en 1884 el Parlamento aprueba la ley sobre accidentes de trabajo y se volvió en los años de 1848 limitando la jornada de trabajo, primero a 11 horas y después a 10 horas y media y finalmente a 10 horas, ¿no? También se dio impulso al contrato colectivo de trabajo, con lo que se reconoce a los sindicatos como representantes del interés profesional, ¿no? Así como también otras disposiciones en materia de previsión social. Por tanto, Bismarck tuvo que renunciar al tratar de oponerse a las reivindicaciones obreras. Y de ahí en adelante, bueno, se legisló sobre el descanso semanal, la fijación de las jornadas máximas de trabajo, la asistencia médica de urgencia, las condiciones higiénicas en talleres y fábricas, la protección más eficiente de las mujeres y los niños, así como también la necesidad de crear consejos de vigilancia integrados por trabajadores para la aplicación de estas medidas. Y el 21 de julio de 1890 se crea una jurisdicción especial para las decisiones de los conflictos individuales de trabajo.
Ahí vemos, pues, que los trabajadores europeos, influidos por las diversas doctrinas socialistas, fundaron agrupaciones internacionales que celebraron varios congresos, en donde, pues, obviamente, al momento de estar acordando, tomaron decisiones por demás importantes en materia profesional, de huelga y de participación de los trabajadores en los negocios públicos. Y a finales del siglo XIX, estos problemas atrajeron la atención mundial y se celebraron diversas conferencias y congresos internacionales del trabajo, en donde generaron esta necesidad de influir en la futura legislación laboral. Y esto, bueno, pues también tuvo lugar en Berlín en el año de 1890, convocado por el gobierno alemán, en donde en este Congreso Internacional de Derecho Industrial concurrieron delegados de Austria, Hungría, Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia, Noruega y Suiza. En esta reunión adoptaron recomendaciones sobre la prohibición de los trabajos mineros a las mujeres y a los menores de 14 años. También se estableció la limitación a la jornada de los trabajos peligrosos e insalubres. Se reconoció el descanso semanal y también se estableció la edad mínima de admisión del trabajo. Otro de los antecedentes importantes de la legislación laboral o forma de reconocimiento lo constituyen las doctrinas socialistas. Estas tomaron su soporte por los filósofos del siglo XVIII, dentro de los cuales se tomaron numerosos conceptos en cuanto al papel que debe desempeñar el Estado como fuente o como forma reguladora de las clases en pugna y también como organismo que debe velar por la protección y la defensa de la clase trabajadora. En determinados países de Europa y América, pues si bien es cierto, esto ha tenido influencia, ¿no? También de la doctrina social de la Iglesia Católica, especialmente en la consigna de la encíclica que se le reconoció como Rerum Novarum, ¿no? Y el 40º año, que fue publicada en 1891 y 1931. Después se reconoce la segunda etapa, que era de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos que dentro de la Primera Guerra Mundial, que está ya en 1914, pues marca el inicio de las transformaciones sociales en Europa, en Asia y en América, ¿no? Particularmente en este aspecto en materia de legislación laboral. Sin embargo, los trabajadores asumieron un papel activo dentro de la vida pública. Sus asociaciones internacionales y nacionales lanzaron consignas de lucha. La clase obrera plantea una forma de reivindicación y en este periodo se producen las dos revoluciones sociales más importantes del siglo XX, ¿no? Que primeramente fue la Revolución Mexicana, que es la nuestra, que ha influido tanto en la vida de los pueblos de América Latina y también en la Revolución Soviética. Al terminar esta guerra, pues se desarrolla la Revolución Socialdemócrata en Alemania y estos movimientos revolucionarios transforman el derecho del trabajo. Por primera vez en el mundo existe una forma de reconocimiento en materia laboral que es a través de una constitución política, que en este caso es la nuestra, ¿no? A partir de una constitución se reconoce el derecho humano al trabajo, que fue propiamente en la mexicana de 1917, en donde eleva a la categoría de derechos sociales garantizados por la Carta Fundamental, y reconoce principios e instituciones fundamentales del derecho del trabajo, ¿no? Tales como, por ejemplo, la duración de la jornada, el trabajo de mujeres, el trabajo de los menores de edad, los salarios mínimos, las medidas de seguridad e higiene, el derecho a asociación profesional, el derecho de huelga, el establecimiento de tribunales de trabajo, las indemnizaciones por despido y por riesgos de trabajo, el servicio gratuito de colocación, los seguros sociales y demás, ¿no? También existe la Constitución Alemana de Weimar, que fue del 11 de agosto de 1919, la cual también coloca al trabajo bajo la protección particular del Estado, garantiza la libertad de coalición para la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo, sienta las bases para organizar seguros para la conservación de la salud y de la capacidad de trabajo, reconoce la protección de la maternidad y la previsión de las consecuencias económicas de la vejez, la invalidez y de los accidentes, así como también reconoce el derecho conjunto de los obreros y de los patrones para poder fijar los salarios y las condiciones de trabajo. Reconoce también el derecho de asociación profesional obreros y patrones y también otros que son emanados del derecho del trabajo, pero pues también que son igualmente importantes, ¿no? Vemos que también en 1919 se firma el Tratado de Versalles, que específicamente en la parte 13 establece los problemas de trabajo, ¿no? Dentro de los cuales considera reivindicaciones como el derecho a asociación, los salarios justos, la suspensión del trabajo de los menores o en este caso la supresión meramente dicha, las formas de reconocimiento sobre el principio del salario igual por trabajo igual, la igualdad en el trabajo para nacionales y extranjeros, la necesidad de crear servicios
de Inspección del Trabajo. Y también en ese mismo año se crea la Organización Internacional del Trabajo, reconocida por sus siglas OIT, que en este caso celebra su primera reunión, y a partir de entonces anualmente se reúne la Asamblea Internacional del Trabajo, a la que asisten representaciones tripartitas de gobierno, de trabajadores y de empleadores. Lo más distinguido en el mundo laboral de los 5 continentes. Se establecen los convenios y recomendaciones aprobadas en cada una de esas reuniones, que si bien es cierto han contribuido de sobremanera al perfeccionamiento de las legislaciones nacionales en materia del trabajo. Los propósitos que persigue la Organización Internacional del Trabajo fueron establecidos en la Constitución originaria y también fueron ratificados en la Declaración de Filadelfia adoptados en 1944. Por medio de esta declaración, la Organización Internacional del Trabajo se obliga a promover ante los estados el logro de la plenitud del empleo y la elevación de los niveles de vida, el empleo de los trabajadores en las ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de poder dar la más amplia de las medidas de sus habilidades y de su conocimiento, y de aportar, ¿no?, su mayor contribución al común bien humano, ¿no? Es decir, a satisfacer las necesidades del pueblo mediante el desarrollo de la encomienda por el cual están siendo contratados. Repito, ya sea mediante un arte, mediante un oficio o la razón por la cual se le requiera su prestación, ¿verdad? El suministro como medio para poder lograr este fin, y también las garantías adecuadas para todos los interesados, la posibilidad de formación profesional y las transferencias de trabajadores, incluyendo las migraciones para empleo y de colonos, la disposición en materia de salarios y ganancias, la duración del trabajo y otras condiciones de trabajo, las medidas calculadas a fin de asegurar a todos una justa distribución de los frutos del progreso, y también que se reconozca el salario mínimo vital para todos aquellos que trabajen, ¿no? También establece el reconocimiento efectivo del derecho del trabajo, la cooperación de empresarios y trabajadores en el mejoramiento continuo de la eficiencia en la producción, la colaboración de trabajadores y también la colaboración de los empleadores, ¿no? También la extensión de las medidas de seguridad social para proveer un mejor ingreso básico en cuanto a las necesidades de protección, de asistencia médica y demás, ¿no? La protección adecuada de la vida y de la salud de los trabajadores, la protección de la infancia y la maternidad, la garantía de igualdad de oportunidades educativas y profesionales. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, vimos que también otros países como Alemania, Italia, Portugal y Brasil adoptaron legislaciones propias derivadas de los regímenes totalitarios que se rigieron en estos países. Y en 1936, bajo el gobierno del Frente Popular, Francia adoptó una nueva legislación social que se inicia con la firma de un pacto entre las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los patrones, ¿no? En ello se proclama el derecho de la colaboración de la clase social, se reconoce el libre ejercicio del derecho de asociación profesional y se colocan los obreros y patrones en un mismo plano de igualdad para poder discutir todas aquellas cuestiones de orden profesional, especialmente los problemas de salario, de higiene, de seguridad social y demás que eran necesarios dentro de todos los centros de trabajo. Después, dentro de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el derrumbe de los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, y los pueblos que sufrieron estas circunstancias legislaron en materia del trabajo en un sentido democrático, especialmente Francia e Italia. Algunos adoptaron la forma de República Popular Socialista y dictaron constituciones en orientación que incluían los derechos del trabajo. La Constitución de Francia, después de la posguerra, siguió la orientación de la Constitución de Weimar, con el sello especial francés que reconocía el derecho del trabajo como un deber y también como un derecho, tanto de afiliación sindical, de huelga, de contratación colectiva, de protección a la salud, de seguridad social, etcétera, ¿no? La Constitución de Italia de 1947 también es importante porque emana de la Corte de Weimar, en donde reconoce a los ciudadanos el derecho del trabajo y procura las condiciones que lo hagan posible dentro de los sindicatos libres, el derecho a huelga, la contratación colectiva, y también crea los consejos de administración de las empresas de los que forman parte los trabajadores, atiende la previsión y seguridad social y protege a los menores y a las mujeres trabajadoras. En América Latina, el derecho laboral se gestó en este periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, bajo la influencia de la Constitución Mexicana de 1917, de las encíclicos que vinieron reconociendo la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Y concluida la Segunda Guerra Mundial, Francia, Italia y las dos Alemanias aprueban sus respectivas nuevas constituciones, en donde persiguen el espíritu tanto de la Constitución de nuestro país, ¿no?, la mexicana, como también la Constitución de Weimar, ¿no? Vemos también
que otro de los elementos importantes dentro del mundo que existe en materia del trabajo es que se contemple una nueva concepción del derecho del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, la reglamentación colectiva de las condiciones de los servicios y que también se sustituyen a las relaciones individuales del trabajo. Y para poder llegar a ello, bueno, se conjuntaron el principio de la escuela económica liberal, que fue sustituido por el intervencionismo del Estado, las doctrinas sociales, el abandono del principio de la autonomía de la voluntad, que crea propiamente estas relaciones individuales del trabajo, el derecho de huelga, el contrato colectivo, lo que estaba reconocido entre la Constitución de 1917, la Constitución de Weimar de 1919, el derecho internacional del trabajo, la creación de los convenios y de las recomendaciones que se formularon por la Organización Internacional del Trabajo y demás, ¿no? Por tanto, vemos pues que el derecho del trabajo es expansivo y se extiende a todo trabajador que ostenta esta nominación, ¿verdad? Es decir, a toda prestación de servicio que se presume, salvo prueba en contrario, que está regida por el derecho del trabajo, ¿no? El derecho colectivo, bueno, pues también adquiere esta existencia legal en todos los países, incluye la asociación profesional, la huelga, la contratación colectiva y que obviamente todo esto pues también genera condiciones de trabajo, nace la idea de seguridad social, la inspección del trabajo, en donde se vigila las condiciones de higiene y de seguridad en las empresas, se mejora el sistema protector del trabajo de las mujeres y de los menores de edad, se adopta la jornada de 8 horas como máximo y que obviamente pues lo idóneo es que se vaya reduciendo, se establecen salarios mínimos generales y profesionales, así como vacaciones pagadas, protección contra el despido injustificado, la reglamentación de los trabajos especiales, se protege también a la maternidad, se atienden a las normas internacionales del trabajo para poder incorporarlas, ¿no? en la legislación nacional y también pues la clase trabajadora se organiza y deja de sentir una influencia dentro de la vida pública. Vemos pues apreciables alumnos y alumnas qué tan importante son todos estos procesos sociales, estos antecedentes históricos, que si bien es cierto el derecho al trabajo ha tenido a lo largo de los años en muchos países para que hoy en día exista como tal y que se cree no nada más a partir de la regulación de la constitución política de los países, sino que también emanados de este reconocimiento como derecho humano, pues también existan leyes supletorias que en el mismo sentido le dé cabida. Propiamente nosotros estamos hablando dentro del artículo 123 constitucional, estamos hablando que dio cabida una ley supletoria que es nuestra ley federal del trabajo, y bueno, vemos pues que estos y otros temas son los que vamos a continuar abordando dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras demás sesiones virtuales. Recordando también que esta sesión ha sido grabada a efecto que en el momento que ustedes deseen puedan validar el contenido y con ello continúe contribuyendo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como siempre, quedo a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación. Les deseo pues el mayor de los éxitos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.